Muchas gracias, le agradecemos mucho al licenciado Alfredo. Para los que están en línea, también aquí hubo algunos comentarios, para que vean que también estamos integrados junto a los que estamos aquí. Preguntaba que si estaban dormidos y le contesta Chelo, no, seguimos atentos. Varios comentarios de Reina, aquí estamos, Lourdes González, seguimos aquí. Y Lourdes nos pone en línea, aquí estamos de manera personal con muchas reflexiones para el fin de sesión a su ponencia. Y también Chelo nos responde, sí, también ha leído a Daniel Goleman. ¿Tienen alguna pregunta hacia el licenciado Alfredo, algún comentario? Gracias. Pues, sin duda alguna ha sido una de las mejores ponencias. Por supuesto, reconocer la experiencia que tiene. Mi pregunta es, cuando usted estuvo de encargado de recursos humanos, en relación al tema de liderazgo resiliente, también uno de los puntos es cómo esta parte, cómo es para usted o cómo fue para usted en su momento llevar este liderazgo resiliente y además, pues convivir con diferentes generaciones. ¿Cómo es para poder integrarlas? Y a fin de cuentas, llegas a una área donde probablemente tu equipo de trabajo ya estaba antes que tú. ¿Cómo haces para poder integrarte? ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío, de verdad te agradezco la pregunta. Es una pregunta excelente, pues para ir ahondando en lo que tú me haces favor de preguntar. Efectivamente, he tenido la oportunidad de vivir estas generaciones. Yo soy de la generación de los estudiantes del 68 con un México revuelto y envuelto en polémicas. Estudié los primeros 4 semestres de ingeniería, decidí que no era la ingeniería mi vocación, así es que empecé a explorar cuál podría ser mi vocación y me quedé estacionado allí en psicología. Ya. Cuando yo empecé, viví una experiencia con una generación, yo joven, y la generación que me contrató, para mí, una generación madura, viví mi primer choque generacional, pero lo viví como joven, porque imagínense que no existía correo, por supuesto, no había correo electrónico, bueno, ni siquiera había fax. Había un aparatito, no voy a hacer mucha historia, pero se llamaba telefax. El telefax era como el primo hermano del telégrafo, para que me entiendan, ¿no? Yo soy de esa época. El telefax estaba en un cuartito donde solo los gerentes y directores podían mandar mensajes a Nueva York con el apoyo de una operadora de telefax que tenía que haber estudiado perforación Fortran, ¿no? Entonces decía yo, por Dios, nadie tenía acceso al telefax. Entonces la jerarquía era lo máximo. O sea, tú debías estar hasta arriba en el organigrama para que entonces a partir de ahí se definían derechos que tenía esa nación. Este fue el primer choque generacional para mí. Pero también fue acompañado de otras experiencias, porque llegar directores americanos, yo tuve la oportunidad de trabajar con directores americanos, con directores franceses, ¿no? Y ellos nos enseñaron la cultura europea. Bueno, a mí me enseñaron, aprendí la cultura europea. Y este fue un siguiente cambio. Había una manera de hacer las cosas. Yo tuve un jefe francés que no tenía más que el equivalente a los post-its que ahora usamos. Y cuando recorría la planta ponía un papelito de cierto color para decir que ahí había una anomalía y te mandaba a llamar y te decía, oye Alfredo, acabo de encontrar esta anomalía en tal lugar.
Cuando ponía el papelito de otro color en el mismo lugar, es que no la habías atendido y te volvía a llamar y te decía, oye, ya le puse un papelito de otro color porque no has atendido esta anomalía. Cuídate de que utilizar el tercer papelito porque entonces había una severa amonestación, pero solo administra papelitos. Se la pasaba todo el día con los pies en su sillón leyendo el New York Times. Pero esa administración con papel, lo único que te hacía notar es, eres lo suficientemente responsable de todo lo que dice tu descripción de esto. No tengo por qué estarte persiguiendo. Tú tienes que aprender el autocontrol. Eso me enseñó que había otra manera de administrar. Tuve después otra experiencia. Rápidamente les comparto, porque creo que la pregunta es muy profunda de tu parte. Cuando me dijeron, no, la moda es ahora equipos de trabajo, y esta moda viene de los japoneses. En México no conocemos el equipo ¿qué es equipos de trabajo? Olvídense de equipos autodirigidos, equipos de alto desempeño, no. Se llamaban células de trabajo, ni siquiera equipos, eran células de trabajo copiadas de las células de trabajo de los japoneses. Y me dijo General Motors, ¿crees que el carácter del mexicano, somos 1,600 personas en la planta de Toluca de fundición de motores y ensamble, ¿crees que pudiéramos entender Pues no hay cómo probar. Nos llevó 5 años implementar equipos de trabajo, 1,600 personas organizadas. Para mí fue, pues no sé si una maestría o un doctorado, el poderme dar cuenta que la gente a nivel secundario tiene capacidad de autocontrol. Por eso no les estoy hablando de libros, les estoy hablando de lo que fue posible hacer en un ensamble, en donde el trabajador nos decía, tú me has dicho que me tienes confianza y tienes confianza en lo que ellos son. Sí, entonces quítame al supervisor. Si tienes la suficiente confianza en el supervisor, y yo te digo cuándo vamos a parar la línea y cuándo la vamos a volver a echar a andar. Imagínate para una organización 25 años trabajando de manera tradicional. Con eso aprendí que tú tienes que creer que la gente es buena por naturaleza. La gente no es mala. Le tienes que crear el ambiente de trabajo que necesita. Pico ahora en la situación actual, resulta que sale una generación que no me voy a poner aquí a decir lo que se ha dicho, la generación X, no, los millennials, ¿no? De los que aquí hay varios millennials. Y de pronto los millennials no les gusta trabajar como trabajamos los viejos, ni con los métodos que usamos los viejos. Ellos son digitales, ellos son de respuesta rápida, ellos no necesitan correos, te hablan de tú, no te andan hablando de usted, no te dicen ingeniero, licenciado, oye Alfredo, ¿cómo van las cosas? Es decir, y que además les gusta el trabajo flexible, que les gusta que los entiendas, que ellos que no les pidas su acta de matrimonio porque ellos no se casan, ellos viven de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que cambiar el modelo de cómo trabajar con ellos, hay que entenderlos, porque ellos traen un chip mucho más revolucionado que los. Hay que aprovechar todas sus ideas de cambio, todas sus ideas de innovación, todo el trabajo creativo que son capaces de hacer. Pero ponles, por favor, en el trabajo una maquinita con snack, con papitas, con refrescos, con cocas, incluso pues les un futbolito para que cuando se aburran se entretengan un rato y cuando vayan ustedes a plantas como la de Nextir, ¿verdad? Que es un que a mí mucho visitar y que les pido a veces permiso. Quienes hayan ido a la planta de Nextir se van a encontrar que hay una zona de snack que Psibux allá dentro de la planta que tiene sus futbolitos en la línea para los trabajadores. Tiene un área de descanso y un área billar para cuando el gerente quiere discutir uno a uno algún problema con alguno de sus subordinados. Estas son las condiciones de trabajo, estas son las situaciones actuales, hay que adaptarse. Yo de verdad no comparto esta opinión de muchos de mis colegas. Dicen, yo no le sé picar a eso, yo no le sé picar a eso del chat. Digo, pues aprende, por Dios, esta es la novedad. ¿A poco no traes WhatsApp Business aquí en tu teléfono? Pues ya ponle WhatsApp Business para que conteste automáticamente. ¿A poco no has rentado la plataforma de Zoom? Sigues utilizando 45 minutos y que te cuelguen a los 45 minutos. Pues ya págale 50 pesos mensuales.
Es decir, tienes que irte adaptando y ser resiliente tú mismo. No puedes venir a hablar si tú no tienes la capacidad de ser resiliente. ¿Me explico? O sea, tenemos que hacerlo. Dejen platicarles la última anécdota. Espero que sea ya, con esto me estoy abusando del tiempo. Cuando yo cumplí 60 años, me dijo mi hija, oye padre, ¿qué quieres que se regale chucherías de este tipo? Y tengo ¿cómo se llama? Alexa y cosas de ese tipo, ¿no? Me dice, ¿qué quieres que te regale? Déjame ver algo que realmente me gustaría, es lanzarme de un paracaídas. Y me dijo, padre, eres hipertenso, así como dicen los chavos, no manches. O sea, ¿cómo me pides que te regale que te lances de un paracaídas? Y dije, bueno, pues tú me dijiste que qué quería, ¿no? Me habló el siguiente sábado y me dijo, padre, prepárate porque vamos por ti. Está contratado ya a tales horas, voy a pasar por ti porque nos vamos a ir a Celaya, a la pista de ella. Híjole, casi se me caen los pantalones. Dije, ahora me aguanto. Pasaron por mí, fue tan rápido la impresión y sentí tanta ansiedad que ni siquiera me tomé la pastilla para la presión. Me llevaron, dije, mejor no les digo nada porque me van a bajar aquí en la carretera, mejor me sigo con ellos y no les digo que en el día. Llegamos a la pista, me dieron 10 minutos de entrenamiento, me pusieron un mameluco con unas pompas así de... Un instructor en 10 minutos me dijo lo que teníamos que hacer y nos subieron a la avioneta. Cuando acordé estaba lloviendo para abajo así unas pedímetros, ¿no? Me dijeron, pues ahora te lanzas porque ¿ves esos rayones que están ahí en las aletas? En las alas de la avioneta, fue de trepilla y dejó los dientes, me dijeron. Dije, no, pues entonces mejor me aviento. Entonces me aventé como siamés con un instructor aquí amarrado, ¿no? Siameses, y déjame decirte que fue la experiencia más maravillosa del mundo, el poder estar, que puedes sentirte libre antes de que se abra el paracaídas durante unos segundos y sentir que todavía tienes la capacidad de hacer cosas, que todavía tienes la capacidad de hacer nuevos proyectos. Y de ahí surgió la idea de crear el Instituto Mexicano de Dirección de Empresas Familiares. Todavía se pueden hacer nuevos proyectos. Yo los invito a que practiquen la resiliencia. Con todo lo que nos dijo la doctora, todo lo que investigó, todo lo que nos dijo el licenciado, el ingeniero, de verdad, practíquenlo, porque la necesidad de superar crisis las vamos a tener todo el tiempo, hasta que perdamos la conciencia. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Agradecemos mucho al licenciado Alfredo y siguiente punto va a ser un panel para que pueda haber preguntas y respuestas. Va a estar integrado la doctora Osana, si nos hace favor de acompañarnos de este lado, por favor. Bueno, vamos a cambiar de dinámica. Va a ser un panel. Vamos a tener empresarios, un experto abogado y vamos a tener a la doctora Osana y a la doctora, si gustan sentarse, y vamos a ver nada más si ya están conectados. ¿Verán, escuchas? Sí. Venancio. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, un poquito mal, a ver. Sí, ya te ¿Sí digo, me Venancio. escuchas? ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Está ¿Sí me Jesús escuchan? Zúñiga. Sí. Y José Luis Cámara Gil también está. Sí, buenos días a todos, buenas tardes, perdón. Yo escucho bien a Venancio. Te mando un saludo, amigo. Igualmente, José Luis, que ya saliste bien. Okay. Sí, aquí Bueno, en recuperación. ¿Quieres que me vuelva a conectar?
No, está todo bien ya. Nada más. Aquí estamos, dos equipos. Aquí ya, pero ya está bien. Bueno, entonces, con este panel vamos a hacer escenario. Este panel, pues es para que nos den lo que son sus experiencias, lo que es la parte empresarial, cómo se vivió, y cómo se está viviendo y cómo se va a vivir lo que es esta pandemia, porque sabemos que ahorita pues, es el COVID, pero así puede aparecer otro y pues nos puede poner otra vez en jaque. Me gustaría que Venancio es CEO. Venancio también es el presidente del clúster del plástico aquí en Querétaro. Entonces es una persona que está en constante pues, enfrentándose a problemas muy importantes. Él tiene que tomar decisiones de una empresa. Hay muchos trabajadores, una empresa donde se factura muchísimos dólares y pues mal tomada puede llevar pues, a la empresa por muy mal camino. Entonces, la experiencia de Venancio nos es muy útil, ya que es una empresa que ustedes todos es una empresa gigantesca aquí en Querétaro, y me gustaría, Venancio, Sí. que nos platicaras, Samson y tú, cómo vivieron esto del COVID. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, quisiera aprovechar Se me está cortando todo la comunicación. Quisiera aprovechar que tengo el micrófono y felicitar a Alfredo Moreno, ¿no? Por la excelente conferencia que tuvo, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra realidad? Porque yo coincido con lo que dice Alfredo, ¿no? No es una nueva realidad, no es una nueva normalidad, es simplemente la realidad y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y uno de los puntos principales ahorita con esta pandemia, y yo les digo que antes de la pandemia también era importante, pues es qué tan fácil eres de adaptarte, qué tan fácil eres para poder sobresalir en un mundo que es un mundo global, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el primer paso, ¿no? ¿Cuál es tu forma que tienes de trabajar? ¿Cuál es tu flexibilidad? ¿Por qué? Porque a la hora que inició la pandemia, bueno, para ese entonces, desafortunadamente, aquí no hubo una estrategia general, federal de qué hacer, ¿no? Yo lo digo porque nosotros ya teníamos el conocimiento, al igual que todos los que leímos o oímos las noticias, de que la pandemia pues ya estaba en China y ya estaba en Asia. Nosotros, como somos una empresa que nuestra casa matriz está en Corea, pues de inmediato implementamos las normas, reglas que tenían en Corea, ¿no? Uno era la distancia, 2 era el cubrebocas obligatorio al 100% y el lavado de manos, el uso de gel, que son de las, entre otras cosas, pues las básicas, las más fáciles de aplicar y las más efectivas, ¿no? ¿Por qué digo las más efectivas? Ustedes pueden checar allí en su iPad o en su móvil rápidamente número de casos o de muertes en Corea. Corea tiene 60 millones de habitantes, la mitad de nosotros. Nosotros tenemos más de 200,000 muertes. Chequen nada más cuántas muertes hay en Corea. Corea nunca paró, nunca dejó de producir. Entonces, de esa manera, ¿cómo lo hizo? Pues haciendo con esas estrategias y con eso. Entonces, nosotros iniciamos desde antes de que llegara la pandemia, pues con esas informaciones que teníamos en nuestra casa matriz, a, primero que nada, cambiar la cultura de la gente, ¿no? Decirle, oye, antes de que te subas al autobús, tienes que traer tu cubrebocas.
cuando bajes el autobús aquí en la planta, tienes que tener tu cubrebocas. Pasa por los tapetes sanitizantes, pasa por el escáner de temperaturas, usa el gel y vete a la línea de producción. Durante la línea de producción, ahí también pues estaban monitoreándose con escáneres termográficos, pues si alguien tenía una temperatura mayor o no. De ahí también a la hora de la comida, antes de entrar al comedor, se hacía exactamente lo mismo, a la salida del comedor se hacía exactamente lo mismo, a la salida de la empresa se hacía exactamente lo mismo, y eso nos ayudó a mantener, vamos a decir, controlados. No quiere decir que no tuvimos casos, sí hubo casos, afortunadamente ninguno de decesos, pero sí, sí se tuvieron casos. ¿Qué hicimos cuando se detectaba algún caso? De inmediato, pues se aislaba toda la red, vamos a llamarle, de contactos que esta persona tuvo, ¿no? O sea, a ver en qué línea estaba, con quién trabajaba, en qué autobús venía, en qué línea va, en qué, cuáles son sus compañeros, si tiene familiares trabajando aquí en la empresa también. Y de esa manera se hacían las pruebas individuales de tal manera de aislar rápidamente cualquier otro contagio. Afortunadamente eso fue lo que nos llevó a mantener la planta productiva. Nosotros al ser parte de la cadena productiva de frío, pues seguimos trabajando y como bien dijo Alfredo Moreno, pues teníamos que tener esa priorización, teníamos que tener esa adaptación, teníamos que ver que lo primordial era el ser humano, en este caso nuestros trabajadores. Entonces, en ningún momento dudamos en que si había alguna situación de riesgo, pues parar la planta, pero también dentro de ese mismo contexto, pues está el mantener la cadena productiva y por eso nos enfocamos mucho a la disciplina, ¿no? Tuvimos, gracias al apoyo de nuestra casa matriz y todo, pues definición, cada cuándo cambiarse primero los cubrebocas, porque los primeros eran desechables, después incursionamos en cubrebocas de 3 capas de tela, de las cuales eran lavables, se les dieron 2, 3, de tal manera de que durante la mañana se usara uno, al mediodía otro y en la tarde otro. Y con eso logramos mantener, como les digo, pues no a rayas, sino controlado lo que es la pandemia, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la estrategia? Pues la primera estrategia, y como bien se dice, es de liderazgo. Y un líder que no sabe comunicar, pues definitivamente no es un líder. Entonces, lo primero es cómo vamos a comunicar a la gente de tal manera que tenga la empatía para saber que estamos en otro tipo de situación, que estamos en otra realidad y que a partir de hoy se tiene que usar el cubrebocas. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos vivido anteriormente, pues cuando cualquiera de las empresas que dicen hay que utilizar los tapones auditivos o los lentes, y dicen es que sudo, es que no oigo bien, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se hace la comunicación efectiva, de decir hay que usar esto y por qué usarlo y cuáles son las consecuencias de no usarlo, pues vas cambiando internamente la cultura, ¿no? De esa manera, pues la misma gente pues te pide, ¿sabes qué? Mira, yo por mi condición particular sudo demasiado y todo, entonces necesito en lugar de 2, necesito 3 o 4 cubrebocas. Ok, vamos a hacerlo. Fíjate que a mí pues tengo alergia hacia el plástico o hacia ciertos materiales, vamos a cambiarles de cubrebocas. Y eso se fue haciendo. Adicional a esto, pues también se pusieron caretas para pues ayudar a vamos a decir, a mitigar o a amortiguar el posible contagio, ¿no? En todas las estaciones de la línea hay dispensadores de lo que son geles durante el trabajo. Hay un monitoreo por parte de la Comisión de Higiene y Seguridad de las temperaturas
y también cuando salen a los descansos, también todo. Y adicional a esto, pues se hizo la división en cada una de las zonas de trabajo, de tal manera de poner mamparas separadoras entre una estación y la otra, para que no hubiera la contaminación en ese aspecto. Entonces, la limpieza de las mismas mamparas, el comedor, pues se tuvo que hacer redistribución, en lugar de tener mesas largas, pues se tuvieron que dividir, se tuvieron que seccionar, se tuvieron que poner mamparas de una mesa con 4 divisiones, y de esa manera también en lo que es el comedor, pues ya se preparaban los platillos, y solamente pues ya no era un estilo buffet, sino que ya tomaba la persona su charola completa, y de esa manera pues se evitaba el tener el riesgo de que con la cuchara o con los utensilios generales, pues se pasara el virus de una persona a otra. Entonces, esto es muy importante. Entonces, fue un trabajo, pues, de todos, y sobre todo que la gente tomara esa conciencia de que lo mejor es estar sano, lo mejor es estar sano y productivo, ¿no? Ya lo vimos después, al principio la gente estaba espantada, asustada, porque no, pues cómo nos traen a trabajar y todo. Después que vieron, pues prácticamente como tenemos transporte desde la planta hasta prácticamente a su casa, caminan 300, 500 metros en forma general, cuando más. Hay otros que les queda mucho más cerca. Entonces veían que el riesgo de que fueran a trabajar y contaminarse era menor que el que quedarse en casa o incluso ir a un súper o cualquier otro lugar. Entonces, de esa manera, pues logramos mantener, como les digo, la planta productiva, sí, siempre cuidando, como lo digo, el primer valor que es de nuestra empresa, que es el factor humano, y en este caso nuestros colaboradores. No sé si tengan preguntas o cuánto tiempo más dispongo. ¿Sí me escuchan? Empresa con capital. Sí, sí, te escuchamos bien, Venancio, muchas gracias. Sí. Digo, quise que empezaras tú porque tu empresa es una empresa con mucho capital, con muchos recursos. Esto que lo que nos platicaste, pues se vivió con la nueva normalidad, con todos los protocolos que pidió el gobierno federal para cumplir, para poder estar trabajando. Tú nos hablaste tanto de controles administrativos, controles de y pues que todo esto cuesta mucho dinero. Quise que tú fueras el primero porque, como te repito, son yo creo que de las empresas más fuertes, si no la más fuerte de aquí de Querétaro. Sí, estamos Y pues dentro de ustedes el poder adquisitivo para poder gastar en todo lo que pide el sí, gobierno federal. Pues, sí, de hecho, de aquí, participamos, perdón, en varios foros antes de que empezara, y pues le enviamos tanto al gobierno del estado como a la Secretaría de Salud, pues cuáles son los protocolos que teníamos ya desde antes, ¿no? Para pues poder apoyar a las otras empresas. Y esto mismo, pues yo como presidente del clúster de plástico, pues lo transmití a todas las empresas pequeñas, ¿no? Y ahorita, como dices, las empresas pequeñas también hicieron su esfuerzo y también hicieron todo eso con sus propios recursos, con sus propias características, y de ahí yo los felicito porque, como dices, sin tener un capital como se tiene en las empresas transnacionales, ellos también cuidaron de su gente, y muy orgulloso me siento de todos y cada uno de los asociados del clúster de plásticos. ¿Por qué? Porque primero mantuvieron a los empleados, a la planta productiva, durante todo este año pasado de pandemia, y algunos de ellos se transformaron, pues porque empezaron a requerirse lo que son pues, las caretas, los gogles,
los tapetes, los otros insumos que en el clúster de plástico se desarrollaron rápidamente, ¿no? E incluso trabajamos con el CIDESI para el desarrollo de los respiradores, y como vieron en una, no puedo comentar mucho de esto porque es confidencial, pero pues se presentó ante el gobierno federal, y con el apoyo del gobierno estatal se desarrollaron esos respiradores. Gracias. Ahora me quería oír el sentir de las empresas pequeñas. Todo esto que se pidió que se cumpliera con los protocolos para la reapertura o para no trabajando, pues ha ido, son gastos que van directamente pues al bolsillo de José Luis Cámara Gil, quien es presidente de Amicro. Sí me gustaría, José Luis, que tú nos hicieras ver ustedes como empresarios qué Bueno, reflejó esto que está pidiendo el gobierno, en todo lo que nos dijo Venancio, y luego una cosa muy importante en los vulnerables. Sí, buenas tardes a todos. José Luis Cámara, presidente de Amicro. Amicro es la Asociación de MIPYMES Industriales de Querétaro, que tiene pues dentro de su filial, dentro de sus afiliados, desde el autoempleo hasta empresas de 250, 300 personas. Nosotros verdaderamente tuvimos una afectación importante, al grado de que hubo una afectación del 33% de las empresas tuvieron que cerrar durante el año pasado, y algunas ya no lograron volver a abrir. Pero todas las que pudieron readaptarse, y precisamente con el tema que hoy nos ocupa, pues hubo que reinventarse. Ustedes saben que cuando las empresas pequeñas, pues sus dueños, la mayoría, tienen invertido pues todo su patrimonio personal en esa empresa. Entonces, quebrar la empresa es quebrar ellos con su proyecto familiar, y quebrar en su persona, en su patrimonio, y evidentemente pues no es viable. Entonces, tienes que readaptarte y reinventarte cada día para poder pues seguir trabajando y generando ingresos, ¿no? Venancio comentaba que había, en el caso de ellos, una cadena de frío que se consideraron como empresas esenciales, y por eso nunca cerraron, al contrario, tuvieron más trabajo, una demanda importante en refrigeradores, en algunas áreas, pero principalmente en la cadena de fríos, pues hubo un repunte muy importante, pero no todas las empresas estuvieron en esas condiciones. Querétaro se caracteriza por tener un 70% de la industria enfocada a la automotriz, y en los primeros meses del año, de la pandemia del año pasado, marzo, abril, mayo, junio, estuvo cerrada la industria automotriz, y con ello, en automático, muchísimas empresas del gremio de pymes pues se vieron directamente afectadas. Hubo un apoyo por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno municipal, en cuanto a la capacitación, empresas como CESAIN, como la de Alfredo Moreno, que estuvieron apoyando para poder dar la información necesaria para poder cumplir con los protocolos que exigió la Secretaría de Salubridad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, como un requisito para poder abrir dentro de esa etapa de cierre de no esenciales. Y ya para los meses de julio se declaró como esencial la industria automotriz, y se reactivó en un gran número la mayoría de las empresas pequeñas. ¿Qué se hizo? Bueno, como bien señaló Venancio, hubo empresas que se pusieron a hacer caretas, que anteriormente pues hacían otro tipo de productos, hicieron pues obviamente tapabocas, hubo muchísimas empresas que dirigieron sus esfuerzos hacia eso. En otras empresas pues hicieron los túneles para poder trasladar enfermos, para hacer los contagios, para evitarlos. Y muchas empresas, de acuerdo al tamaño, fueron adaptando sus negocios. Yo les puedo platicar de mi empresa personal, que somos alrededor de 120 personas.
nos dedicamos al empaque de cartón corrugado. Y aquí lo que hicimos nosotros fue hacer células chiquitas de 4 personas cada una, que todo el tiempo estaban acompañados. Es decir, comían, almorzaban, descansaban y trabajaban juntos. Y les hacíamos unas pruebas de estas que había en ese entonces rápidas, de antígenos, para poder, a una persona de cada célula, con la idea de que si esa persona tenía algún tipo de síntoma, pues entonces se le hacía a todos y se podían segregar de lo demás del grupo. Todos los protocolos, como ya se mencionó, el cansancio, de temperaturas, de registros, de tapetes, de sana distancia, adecuar los comedores para que ya no fueran comunitarios, sino en nichos personalizados. Nosotros abrimos a 9 diferentes horarios para que la gente, de acuerdo a la capacidad de nuestro comedor industrial, que pues no se pudiera haber riesgo de contagio. Esto nos facilitó el poder seguir trabajando. En el caso particular, nosotros sacamos un producto anti-COVID, que eran unas mamparas divisorias precisamente para comedores, que nosotros lo hicimos para nuestra propia necesidad, y después vimos que habían tenido un gran éxito. Lo ofrecimos a algunos clientes como Mitsubishi, Hilux, FEMSA, y lo adquirieron con un agrado de que pudieron ellos pues poder regresar a trabajar con mayor número de empleados y poder tener una convivencia en el comedor pues segura, ¿verdad? Esto nos dio a nosotros la viabilidad de poder reactivar de una manera importante nuestros ingresos. En el contexto general, pues ustedes saben que el gobierno federal nos abandonó a todos los empresarios y máxime a las pymes, bueno, a todos, o sea, no estoy haciendo distinción, pero en el caso de las pymes, el gobierno municipal empezó a conseguir algunas ayudas sin intereses o sufragando ellos el interés y dejando una parte mínima para el empresario, y esto pues nos dio ciertas facilidades. Se generaron muchísimos directorios, se fomentó la economía circular dentro del mismo Bajío. Hubo una gran apertura y un acercamiento entre todas las cámaras que empezamos a colaborar a modo de poder difundir todos los productos que hacíamos las diferentes empresas para generar un autoconsumo local. Esto verdaderamente nos ayudó. Y para el tema de la readaptación, pues evidentemente, ¿no? Como les comentaba en un principio, pues todas las empresas tuvimos que redirigir nuestros esfuerzos, nuestras actividades y nuestras líneas de producción para hacerlas seguras. Siempre tuvimos en claro que tenemos que evitar los contagios dentro de las instalaciones, que tendríamos que hacer un esfuerzo mayúsculo para mantener los salarios al 100% y desde luego no despedir a nadie. Es una gran noticia para nosotros que dentro de las empresas que lograron sobrevivir dentro de Amicro no hubo despidos masivos. Hubo 2 o 3 empresas que tuvieron que conciliar con sus trabajadores reducciones de salario por situaciones de empresa, de trabajo en casa. Nosotros en Ecovasa no hicimos ningún despido, no redujimos ningún salario, sí mantuvimos a todo el personal administrativo trabajando en casa. Hubo que hacer adaptaciones para ver que tuvieran internet, adquirimos teléfonos con datos para que el trabajador pudiera conectarse con la empresa durante las horas laborales, y la parte operativa, les digo, lo hicimos readaptando todas las áreas, las hicimos separándolas por células y teniendo a la gente controlada célula por célula y turno por turno. Esto es como nosotros lo hicimos. Creo que Querétaro ha sido verdaderamente ejemplo de una respuesta responsable. Tuvimos un liderazgo estatal, municipal, con reacción inmediata, porque nos permitió y nos ha permitido, pues a pesar de ser un estado con una alta concentración en lo que es la capital, logramos tener
pues obviamente no las muertes que se han visto en otros lados. Lamentablemente muchas personas han fallecido, muchísimas familias han quedado en el desamparo, pero realmente dentro de toda esta tragedia mundial, pues creo que Querétaro pudo reaccionar a tiempo y logramos y seguimos, porque esto no se ha acabado. Ahorita los adultos mayores ya fuimos vacunados, los mayores de 60, los que han tenido el recurso para irse a otros países a vacunarse, concretamente Estados Unidos, lo han hecho, y ahora pues la tasa de letalidad se aumentó entre los jóvenes de 30 a 40 años, de acuerdo a las noticias. Esto es importante que se mencione porque evidentemente es la gente que no está vacunada y la gente que va a tener más exposición a una enfermedad con mayor riesgo. Pues no sé si haya alguna Oye, puntuación. José Luis, Sí, dime, te escucho. sí, no, no, una pregunta. Ustedes como empresarios, ¿cuánto reflejó en dinero el tener la nueva normalidad en tu empresa? En tu empresa tenías un presupuesto en el 2000. Fíjate, Heriberto, que te escucho muy cortado. Yo no sé si es tu conexión o la mía, pero lo que alcanzo a entender es cuál fue el costo de implementar los protocolos. Y bueno, para nosotros fue un gasto importante. Voy a apagar la cámara, no sé si sea mi internet. Ahorita el 2021, ¿tú cuánto tienes presupuestado ahorita que te va a costar la nueva normalidad en tu empresa? ¿Me escuchaste, Luis? Estoy tratando de contestarte, lo que pasa es que Ahorita se oyó muy cortada tu... eh, Nosotros hicimos una evaluación en función del costo que tuvimos en el 2020 y lo que presupuestamos para el 2021 fue del 5% de nuestras ventas totales. Representa una cantidad importante en función de que es totalmente adicional y va directamente sobre las utilidades de la empresa que de por sí durante el año 2020 realmente no hubo un crecimiento. Logramos nosotros con la adecuación con los productos COVID salvar el año porque nuestra actividad principal pues hubiéramos tenido pérdidas de más de un 22%, que fue lo que nos ayudaron los productos COVID.
Otro de los cambios del tercero es el liderazgo y las relaciones entre los colaboradores. Ya no se puede, me voy a comer con mis amigos, agarro el turno donde van a estar todos mis compañeros para comer juntos. Ese es otro cambio que ha impactado mucho en las organizaciones. Uno de los más importantes es la inestabilidad laboral. ¿Qué pasó? Las personas que se enferman y que tuvieron que hacer su aislamiento por enfermedad, tenían la incertidumbre si realmente al ser ya no contagiosos los iban a recibir en su centro de trabajo, ¿sí? O bien las personas que tuvieron familiares enfermos sentían que ya no pudieran perder su trabajo por eso, ¿no? Entonces, este es otra de el cuarto cambio que se alcanza a identificar. Y sumando estos cuatro cambios que les he comentado, el quinto es una alteración en la salud mental. Entonces, si nosotros analizamos esos 5 pilares de los cambios organizacionales, esos hacen necesaria la presencia de un profesionista de salud en el trabajo que haya estado como no mitigando, sino fortaleciendo las áreas poco a poco, ¿sí? Si esto hubiera sido un cambio a lo largo de determinado tiempo, probablemente se hubiera estado la gente acostumbrando a realizar todo esto, pero recordemos que esto llegó de un día para otro y tuvimos que hacer cambio. Llega el momento en que el trabajador ya está afectado en la salud mental. Ya por una parte está cansado, está afectado por todos los días pasar por el filtro, todos los días la temperatura, como lo decía también el licenciado, el uso del cubrebocas, ¿no? Entonces empieza a ser esta situación un poco cansada para el trabajador. ¿Qué nos ha tocado a nosotros desde la parte del profesional de la salud en el trabajo? Pues estar viendo que todo esto que acabo de mencionar funciona en una sincronía, ¿no? Las empresas que afortunadamente tienen profesionistas de salud en el trabajo capacitados o que tienen esa actualización académica, pues no hubo tanto problema porque al final empezaron a hacer los protocolos, los filtros sanitarios, ¿no? Pero las empresas que realmente no cuentan con un sistema de salud al interior de la empresa, un profesionista de la salud en el trabajo capacitado, pues claro que empezaron a tener fallas en esa situación. Entonces, en este punto clave se hace inminente que las empresas cuenten con servicios preventivos de salud en el trabajo, pero yo le agregaría la cerecita en el pastel. Esos servicios de salud en el trabajo deben de estar liderados por profesionistas de la salud que tengan, aparte de la calificación o la actualización, pues que pertenezcan a un colegio. Eso les asegura dos cosas. En primera, pues que va a tener la actualización académica como la que estamos llevando ahorita. Y en segunda, que van a tener la experiencia de todos los compañeros que estamos aquí para en cualquier momento que se nos atore alguna situación, pues tener el respaldo, ¿no? Entonces, ese sería el mejor de los escenarios. Pero creo que ahorita el profesionista de la salud en el trabajo juega un papel crucial en toda esta situación. Creo que debemos de seguirlo fomentando y debemos de seguir fortaleciendo esa área de la salud. Gracias, doctora Osana. Ahora que tocó la doctora Osana estos puntos, la doctora Mayli, ella es especialista en medicina del trabajo, ella es médico operativo en la clínica 15, en la que está aquí en Sombrerete, y trabaja en el área de salud en el trabajo.
Tú, Mayli, tú con todo esto que hemos visto ahorita de protocolos que se hicieron, las medidas que se tomaron, incluso Venancio decía que ya ellos habían cambiado a cubrebocas tricapa, que creo que también fue una cosa importante porque ya se usaban cubrebocas de cualquier material, ya se usaban, y empresas como Samsung, como otras empresas aquí cambiaron ya al quirúrgico de 3 capas. Tú en tu día a día de trabajo, ¿tú cómo viste estos resultados? ¿Sí sí se detuvo el problema, o ustedes como institución vieron un panorama diferente? Gracias. Hablando de forma institucional, les comparto que lo que nosotros vemos pues es la calificación, como ustedes ya lo saben, más que el área preventiva, por lo menos en consultorios, porque el IMSS tiene esa área preventiva, que es lo que realizan los ingenieros, que también el IMSS montó un protocolo con los ingenieros, aunque son muy poquitos aquí en Querétaro, para atender con las empresas esos lineamientos. Pero visto desde el área de la calificación, ¿qué tanto vemos reflejado esas medidas que está adoptando la empresa, la industria privada, para que lleguen casos como calificación, como enfermedad de trabajo, como COVID? Les comparto, en realidad no tenemos una cifra descomunal, o sea, sí se ha visto reflejado, cómo sí se ha trabajado, cómo la mayoría de casos no son directamente relacionados con la empresa. La mayoría de casos COVID, vaya, pues son de la población en general. El IMSS puso una clasificación de acuerdo al puesto de trabajo y al nivel de exposición laboral a COVID como tal, si es muy alto, medio. Entonces, de acuerdo a esa categorización o un riesgo bajo, pues entonces se da esas calificaciones. Realmente son pocos los casos que no sean trabajadores. Nosotros como empresa también nos medimos con riesgos de trabajo, como enfermedades de trabajo, y bueno, salen las noticias, ¿no? Los médicos en México, más bien el país ha sido de los que más contagiados dentro del mismo sector salud. Entonces, entre nosotros también como IMSS, también se califican las enfermedades de trabajo para enfermeros, médicos. Entonces, quitando esa área que son los trabajadores de la salud del mismo sector salud, tenemos los de sector salud privado, como enfermeros, los de ambulancia, TUMS, que también incluso los médicos de empresa, enfermeros de empresa, que también están expuestos a ese riesgo, trabajando en esos protocolos sanitarios. Entonces, ellos caen en esa otra categoría. Y por último, pues los trabajadores que puedan tener una exposición constante a diversas personas, como pudieran ser un cajero de supermercado, un chofer del transporte público. Entonces, se va categorizando. Pero en forma general les comparto que en lo esperado no hay un impacto en calificación como COVID, como enfermedad de trabajo, un índice elevado dentro de la industria. ¿Qué refleja eso? Pues el buen trabajo que han dado las empresas en esos protocolos. No, va llegando, temperatura elevada, va para atrás. Algunos incluso han tenido la posibilidad de realizarles pruebas al momento, que la verdad, aunque sea el IMSS Mi Casa, ha sido más rápido ese protocolo de decir, al momento le hago la prueba. O sea, ya ni siquiera quien ha tenido la posibilidad lo mandó al IMSS. Digo, grandes empresas, también tenemos pequeñas empresas, pero vaya, habla de esos protocolos que al momento han podido hacer la detección para decir, ¿sabes qué? No vas a entrar directamente. Entonces, sí se ha visto reflejado. Y también les quiero compartir que no todo es COVID, enfermedad COVID, pero sí en relación a la pandemia COVID y a todo esto que estamos trabajando, que comentó la doctora Rosana, y no nos pusimos de acuerdo sobre el teletrabajo, por ejemplo, que se mandó a home office. Yo les quiero compartir que una situación y pues sí, un caso, por así decirlo, se manda a home office. Ya está reconocido
conocido, siempre había habido teletrabajo, pero pues ahora ya de forma más oficial, porque esta pandemia nos hizo migrar a algunas actividades que de plano dijeron, bueno, vamos a dividirlo, como dijo la doctora Osana, pero ¿qué pasa? Y eso se lo paso como tip. Trabajadora que hace home office y llega al consultorio de medicina del trabajo y dice, es que ¿sabe qué? Traigo una cervicalgia, trae un túnel del carpo también, y bueno, entre los antecedentes se le interroga, se le pregunta de su estación de trabajo, y muy interesante porque ella dice, pues, o sea, sí la empresa me dio el internet, me dio una laptop, pero mi estación de trabajo, pues es mi mesa, la que no ocupaba, la que encontré ahí. ¿Cuál es tu silla de trabajo? No, pues la del comedor. Y ella dice, no, un banco de plástico de una refresquera, ¿no? Un banco literal sin respaldo. ¿A qué voy con esto? Derivado de esta contingencia, pues se dio el teletrabajo como recomendación también, este factor psicosocial que pudieran encontrar, pero en esa parte de ergonomía, darles a los trabajadores alguna recomendación, no les voy a decir, denle una silla, una mesa, no, pero sí hay sistemas, por ejemplo, para poner la laptop, o las patitas, como elevarlas, esos pequeños detalles que de repente nos hemos enfocado en COVID y que no te contagies de COVID y los mandamos a casa, pero resulta que en casa, pues no tenemos la silla que nos da en la empresa. La verdad, yo tengo a lo mejor una mejor silla en mi empresa escritorial, que sube, baja, se adapta, que en mi propia casa, ¿no? No sé si algunos de ustedes sí tengan esa silla ejecutiva. Entonces, sí, si no se puede, obviamente no todos van a tener esa silla, pero ¿sabes qué? Las adaptaciones, pues ponle un cojín, o mínimo búscate una de respaldo, el librito que dé el desnivel para que no estés así en la laptop, porque estos casos apenas están saltando, porque llevan un año de teletrabajo, ya dicen, pues sí, ya traigo un túnel del carpo. Entonces, revisando la estación de trabajo, pues la mandamos a casa o se mandó a casa, pero no le dimos una orientación como de qué es lo que tendrías que hacer para esa cuestión ergonómica también. Entonces, como tal, pues pudiera ser una enfermedad de trabajo, aunque esté en el teletrabajo. Entonces, ese es el tip de recomendación. No hay miles de casos. Yo sé que van a ser contaditos y sobre todo porque estamos a tiempo de que se presenten más, pues darles alguna orientación también en ese punto ergonómico del teletrabajo que de repente se nos ha quedado un poco olvidado. Y pues la verdad, muchas felicidades a los que trabajan en empresa. Realmente yo creo que es muy grande su esfuerzo y sí se ve reflejado. Ustedes mismos lo ven en sus empresas, cuántos casos realmente tienen dentro y sobre todo los mismos trabajadores cuando hacen su estudio epidemiológico para las pruebas, por lo menos del instituto, tú preguntas quién es tu contacto directo o quién pudo haber sido tu contacto directo y la gran mayoría es un contagio familiar. Digo, hay de todo en ciertos casos, pero la gran mayoría pues viene comunitario. Entonces, sí, los protocolos, los mismos trabajadores te dicen, no, es que en mi empresa apenas tengo fiebre o tengo tos y me regresan, me dieron incapacidad interna o ahí mismo me hicieron la prueba. Entonces, pues sigamos trabajando para cuidar la salud de nuestros trabajadores. Gracias, Amelie. Ya tú tocaste lo que es el teletrabajo, lo que es la calificación por COVID. Tenemos conectado al doctor Jesús Zúñiga. Él es experto en temas laborales. Me gustaría, doctor, que nos diera usted su punto de vista. El gobierno federal actuó bien al declarar vulnerables y mandarlos a su casa sin incapacitarlos. Lo que nos platicaba ahorita la doctora Sí, del teletrabajo, de lo de la calificación. Perdón. Sí. ¿Se escucha? Sí, adelante. ¿Sí se escucha correctamente? Sí. Buen día, buena tarde tengan todos ustedes. En primer escuchamos. En primer término, quiero agradecer la invitación al licenciado José Luis Cámara de Amicro
tanto padre como hijo, la oportunidad que nos ha dado para estar aquí en este importante foro y sobre todo para estar comentando estos aspectos que se han derivado precisamente de la pandemia sanitaria y que obviamente ahorita todavía está generando estragos y que todavía nosotros tenemos que seguir generando otro tipo de conducta, otro tipo de planeación y entrar al tema medular que es precisamente la resiliencia, que un servidor le llama resiliencia en materia laboral. Asimismo, agradezco la distinción y la oportunidad al doctor Heriberto Pérez en su carácter de presidente del Colegio de Médicos de Empresa en Medicina del Trabajo. Déjenme decirles que de entrada, señores, tenemos una gran área de oportunidad para todos ustedes, señores, nada más de entrada, por lo menos para que no se me desanimen, porque veo que las historias son bastante complejas, empezamos ya muy demeritados, muy mermados, pero por lo menos para tratar de contribuir con un trabajo adicional. ¿A qué me refiero con área de oportunidad? En materia laboral, acuérdense bien que se está implementando la reforma y en el caso específico de los dictámenes periciales, en esta ocasión, los dictámenes periciales ya no los van a contratar las partes, los van a contratar directamente el Estado, las autoridades. Entonces, ahí va a haber una gran área de oportunidad para que ustedes, de forma oficial, sean reconocidos ante la sociedad, pero también ante las propias autoridades laborales, tanto a nivel federal como a nivel local, para que puedan ejercer directamente sus funciones, sus conocimientos y puedan contribuir en la resolución de los conflictos. Por otra parte, quiero aprovechar la cuestión siguiente. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia en estricto sentido, déjenme decirles que un servidor tiene por ahí un artículo, un pequeño artículo que se escribió en mayo del 2020 con motivo precisamente de esta actitud. Se escribió en mayo del 2020 con la finalidad de poder apoyar la visión que deberían de tener todas las empresas, tanto las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. ¿En qué sentido se escribió? Y si gustan, más tarde se lo pongo a disposición al doctor Heriberto para que lo pueda poner a disposición de ustedes. ¿En qué sentido se escribió este artículo? En el sentido de que la resiliencia, de acuerdo a la Real Academia Española, se considera como la actitud que nosotros debemos de asumir para poder afrontar y, obviamente, superar un estado de adversidad. ¿Cuál fue el estado de adversidad que se planteó el año pasado cuando las autoridades federales, a partir del 17 de marzo, señalan y reconocen y suspenden las clases a todo el sector educativo y, obviamente, implica también que se empiece a dejar de prestar servicios y que todos aquellos que en un momento dado son consumidores, que son actividades adicionales a lo que viene siendo la actividad prioritaria y todo lo que tiene que ver con lo que viene siendo la clasificación empresarial, se dejan de activar. En este sentido, nosotros, ¿qué planteamos en cuestiones jurídicas? ¿Qué planteamos en este sentido desde el año pasado, señores? No ahorita, desde el año pasado, y lo hemos planteado desde el año pasado para las cuestiones, en este caso, de carácter privado, pero se los comento a ustedes como parte de esa actitud resiliente. En materia laboral, nosotros nos quedamos de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que declaró, como lo comentó el doctor Heriberto Pérez, qué fue lo que declaró la autoridad federal? Declaró una aberración jurídica. ¿Por qué declaró una aberración jurídica? Porque declaró un estado de emergencia sanitaria por fuerza mayor. Eso no existe en la ley, señores. ¿Qué es lo que existe en la ley? De acuerdo al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, si ustedes le dan lectura al artículo 427, en su fracción primera habla de fuerza mayor y caso fortuito. En la fracción séptima habla de contingencia sanitaria. Y esa contingencia sanitaria se creó apenas esa figura, esa fracción séptima, en el 2012. ¿Y por qué se creó en el 2012? Porque acuérdense bien que con motivo precisamente de lo que viene siendo en el 2009, 2010, que tuvimos la otra pandemia derivada precisamente a nivel internacional y luego a nivel nacional y que tiene que ver precisamente con la suspensión de labores, nosotros no teníamos algún recurso jurídico dentro de lo que viene siendo directamente
el recurso para que la parte patronal, las empresas pudieran reaccionar. En este caso, ustedes recordarán que en el 2010 se aplicó el famoso virus H1N1 y esto simplemente, ¿qué fue lo que ocasionó? Que se cerraran muchos centros de trabajo, que perdieran los centros de trabajo y además quedaran endeudados desde el punto de vista económico en cuanto a salarios y prestaciones, además con los proveedores y con todo lo que lleva precisamente el sistema de producción. Otra cuestión también importante que ustedes deben de ubicar, a partir del 2012 se considera esta fracción, la fracción séptima del artículo 427, para que los patrones, tanto micro, pequeño, mediano y gran empresa, pudieran reaccionar. ¿Qué era lo que estábamos esperando? Pues que simplemente el gobierno federal, a través de la Autoridad de Salud, declarara formalmente la contingencia sanitaria. Si ustedes le dan lectura al 427 y relacionan el 429, fracción cuarta, les va a dar como consecuencia que el trabajador se suspende las labores y obviamente se suspenden, se interrumpe, pero solamente máximo hasta de 30 días. Y la obligación de la parte patronal era pagar un salario mínimo máximo hasta de 30 días. Si en un momento dado hubiera continuado esta situación, pues obviamente hubiéramos tenido que entrar en otros rubros y con otras instituciones. Pero ¿qué fue lo que nos dijo el gobierno federal? Precisamente como lo plantea el doctor Heriberto. Comentó, y ustedes se acordarán muy bien, ¿qué fue lo que dijo el secretario de Salud a nivel federal? ¿Qué fue lo que dijo el Ejecutivo Federal? ¿Qué fue lo que dijo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal? ¿Qué fue lo que dijo inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social? Que se tenía que interrumpir la prestación del servicio y seguirle pagando a los trabajadores al 100% con salario íntegro. A ver, señores, las primeras empresas que se acercaron con un servidor me preguntaron, ¿y cómo le voy a hacer para pagar si yo vivo y yo también cubro los salarios y las prestaciones del trabajo que se está generando de manera permanente y de manera constante? ¿Cómo le hago para no dar incumplimiento? Porque obviamente pues estábamos todos espantados por la situación que siempre nos pintaron que no iba a llegar acá a México y ya ven que no nada más llegó, sino que está arrasando con todo mundo, señores, hasta con los que menos, con los que más y con los intermedios. Así es que, ¿qué fue lo que pasó? Que la falta de planeación de política administrativa, la falta de planeación laboral, la falta de planeación de carácter fiscal, la falta de planeación inclusive de proyección económica, hoy en día nos tiene inmerso en una pandemia sanitaria, pandemia laboral, pandemia inclusive de seguridad social y en una pandemia fiscal, señores, inclusive la pandemia de carácter económica. ¿Cuáles fueron los incentivos, los recursos para que se pudiera, en este caso, tratar de apoyar al sector empresarial? Díganme, señores, ¿alguno de ustedes recibió algún recurso que realmente fuera sustancioso para mantener la fuente de trabajo, para tratar de adecuar las condiciones? Esto no fue hasta octubre, noviembre, que fue cuando más o menos se nos ocurrió aplicar algún recurso o tratar de ser benevolentes en algunas cuestiones de esta naturaleza. ¿Por qué les hago este planteamiento? Porque la actitud resiliente hoy en día, en este punto importante que ustedes están tocando, es ya no esperar lo que viene siendo la actitud gubernamental. La actitud resiliente es buscar con nuestros propios recursos, con nuestro propio ingenio, con nuestros propios mecanismos, arroparnos como sociedad, arroparnos, en este caso como profesionistas, arroparnos como sector empresarial y tratar de configurar esquemas que nos permitan a nosotros mismos salir adelante. Estar esperando una actitud resiliente de lo que viene siendo el sector gubernamental, nos ha quedado claro que no va a haber ninguna respuesta, que no tenemos esa planeación, que no tenemos ese apoyo y que simplemente ahorita estamos igual que el año pasado en cuestiones de medidas y estamos peor porque las condiciones no las pudimos prever. Y lo peor de todo, señores, seguimos con las secuelas y seguimos con las consecuencias. Por eso un servidor plantea 3 escenarios. ¿Cuáles son los 3 escenarios que ustedes pueden aplicar independientemente de lo que ocurrió el año pasado para que ustedes puedan seguir manteniendo la fuente de empleo, para que puedan ustedes seguir manteniendo la actividad productiva? Hoy en día, señores, nosotros hemos hablado inclusive con organizaciones sindicales y
nosotros lo que planteamos con la organización sindical es que no necesitamos hoy en día actitudes radicales ni de confrontación. Hoy en día se necesita de una solidaridad, un esfuerzo congruente y una resiliencia de trabajo en conjunto, tanto de las organizaciones sindicales como de la parte empresarial, porque hoy en día el punto medular, ¿cuál es? No son nada más los intereses de los trabajadores, no nada más son los intereses de la parte patronal. Hoy en día debemos de configurar un tercer interés que se queda en medio de los dos grandes pilares. ¿Cuál es ese tercer factor que un servidor lo maneja en este sentido de forma independiente? El centro de trabajo. Si el centro de trabajo nosotros nos abocamos a fortalecerlo, pues seguramente vamos a mantener para la parte patronal, vamos a mantener los costos de producción y vamos a tratar de ubicar precisamente lo que comentaba los compañeros que me antecedieron en la palabra, generar rentabilidad o utilidad. Y en el caso, por ejemplo, de la parte de la parte trabajadora, pues obviamente se va a generar por lo menos la estabilidad en el empleo, o la segunda, un poco de mejoramiento de condiciones, o la tercera, por lo menos ubicar que tenemos actividad laboral. Desafortunadamente, ustedes lo saben, muchas empresas, muchos empleos se han perdido, no nos han dado el resultado real. Son más de 13 millones de fuentes de empleo que se han perdido, señores, y nosotros lo podemos observar. Por eso les hablo de pandemia sanitaria, pandemia económica, pandemia laboral, pandemia fiscal y obviamente la pandemia en seguridad social, para que vayan ustedes contextualizando cómo es a través de los medios el manejo de la situación y cómo en la realidad nos está pegando. Pero independientemente de eso, nosotros en esa actitud resiliente podemos plantear, ustedes como empresarios pueden plantear tres figuras. La figura de la suspensión, que lo tenemos en el artículo 427 y que tiene la finalidad, si ustedes ven pertinente que ya no tienen los recursos suficientes para poder mantener la relación en ese momento, la figura de la suspensión implica interrumpir por un lapso de tiempo determinado la prestación del servicio. No hay obligación de pagar el salario ni prestaciones, pero tampoco hay la obligación por parte del trabajador de prestar el servicio. Lo único que se mantiene es la relación laboral. Y aquí hay dos formas. La primera, que yo les recomiendo, háganlo por acuerdo de las partes. Es mucho más rápido, es un acuerdo y un diálogo con la parte trabajadora, con la parte patronal, para que de esta manera hagamos una concientización de lo que viene siendo la situación económica que está viviendo la empresa, no el país. Olvídense del país, ubiquen única y exclusivamente el contexto de su empresa. Si su empresa lo permite, pueden aplicar ustedes por cualquiera de las causales que establece el 427. En el caso de que ustedes quieran seguir prestando el servicio, pero necesitan ubicar una adecuación a las condiciones, tanto en salario como en prestaciones, aquí nos han vendido erróneamente desde hace muchos años, en muchos lugares y en varios parques industriales, si ustedes lo saben, nos han vendido la idea de que en el caso de las prestaciones, ¿qué es lo que nos comentan los discursos de carácter sindical? Que ni un paso atrás en la lucha sindical. ¿Y eso qué implica? Que no se pueden reducir los salarios y las prestaciones. Déjenme decirles que no. Quitamos ese velo, quitamos ese mito, simplemente por circunstancias económicas, y esto nos lo permite el artículo 426, que es donde se puede aplicar la figura de la modificación de las condiciones de trabajo, en donde la empresa o establecimiento tiene que platicar también con los trabajadores para ubicar que efectivamente se pueda estar en las condiciones para continuar la prestación del servicio. Y si para eso se necesita adecuar el salario, es decir, que lo podamos reducir, o adecuar las prestaciones, se puede hacer. Nada más hay una cuestión. Ustedes tienen dos mecanismos. Adecuarlo de manera voluntaria a través de un convenio, que sería lo más recomendable, y la segunda, que lo hagan a través de un procedimiento y esperar la sentencia. Esa no se lo recomiendo, señores, porque ya ven cómo está de lenta las autoridades, y obviamente ahorita con esta cuestión de los cambios, de los cierres y de la interrupción de las actividades en materia laboral, pues obviamente no es la mejor herramienta. Por eso les hago la exhortación de que lo apliquen de forma directa a través de un acuerdo de voluntades con esa concientización. Además, hay otra cuestión importante. La modificación ustedes la pueden plantear en dos vertientes. De manera general y permanente. ¿Esto qué implica? Que a todos los trabajadores
pero esas condiciones ya se van a quedar de manera permanente. Eso puede generar el pago de una liquidación parcial, obviamente porque se va a quedar permanente. Yo lo que les recomiendo, más que la permanente, yo les recomiendo que sea una modificación de carácter temporal, para que ustedes no tengan que erogar una cantidad económica adicional a la situación que ya se está viviendo y que obviamente mejor esos recursos ustedes lo implementen para la materia prima, para los costos administrativos, para la cuestión en este caso de mantenimiento o de proyección o de crecimiento, para que de esta manera podamos realmente solventar la situación económicamente productiva. Y la otra que ustedes pueden llegar a realizar en la cuestión de la modificación, ustedes lo tendrían que hacer por escrito y lo tendrían que presentar ante la autoridad. Basta y sobra con la firma de las personas que voluntariamente estén de acuerdo a través de los trabajadores o a través directamente del sindicato para que se pueda tomar en consideración y obviamente también la autoridad pueda resolver al respecto. Y la última figura que tiene que ver con la terminación de las relaciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando definitivamente ustedes sientan que no tienen mayores recursos, que no tiene caso continuar con la prestación del servicio, pues entonces pueden aplicar esta última figura que yo simplemente les hago la exhortación. Todos, cuando iniciamos un negocio con una gran ilusión, iniciamos un negocio con una gran expectativa y esperanza de financiamiento, de modulación, de crecimiento y obviamente de extensión. Si en un momento dado hay que ser realistas, si en un momento dado ya no se puede por las circunstancias económicas, por todo lo que hemos estado aquí planteando, pues simplemente, ¿qué les sugiero? Tratar de ubicar esa terminación de las relaciones laborales de acuerdo con lo que viene siendo los trabajadores. ¿Para qué? Para que ustedes, dentro del marco legal, pues obviamente si no tenemos los recursos suficientes, también podamos llegar a un acuerdo en esas liquidaciones que son aceptables y son legales en términos de los procedimientos y en términos de la reforma y de la ley que todavía sigue vigente en la actualidad. Así es que, ¿tenemos alternativas? ¿Tenemos solución? Sí. ¿Tenemos la posibilidad y la capacidad de aplicar una actitud resiliente? Sí. De hecho, les voy a decir una cuestión. Hace rato planteaba el doctor Heriberto y la ponente anterior, comentaba sobre el teletrabajo. A ver, señores, aquí necesito que ustedes distingan dos cuestiones. Una cosa es lo que nosotros conocíamos como home office, freelancer o trabajo a domicilio, que lo tenemos regulado en el artículo 311 y que para contratar a una persona de esta naturaleza no necesitamos medios electrónicos. ¿Qué necesitamos para regular esa prestación? Necesitamos fijar las condiciones, ya sea en el contrato cuando son de nueva contratación. 2, cuando ya están contratados, pero van a adecuar las condiciones, tienen que hacer un anexo para que pueda incorporarse al contrato original y puedan establecer los derechos y obligaciones que establece el artículo 317, 318, 320 y 323. ¿Esto por qué, señores? Porque si ustedes no acreditan en un procedimiento, si el día de mañana fallece un trabajador, puede ser por COVID, puede ser por cualquier otra cuestión, déjenme decirles que ya hay criterios desde octubre del año pasado, desde enero de este año y desde febrero, ya hay criterios que cualquier cuestión que no se acredite en términos del capítulo del 311 al 330 y en el caso del teletrabajo, que no se acrediten las condiciones del 330A, B, C, D, si no se acreditan, porque esa es una obligación de la parte patronal, se va a considerar para todos los efectos riesgo de trabajo. ¿Quién va a tener que asumir esa responsabilidad? La parte patronal, señores. Entonces, tengan mucho cuidado si los van a contratar en estas dos vertientes y en el caso del teletrabajo, acuérdense bien que por lo menos para poder desempeñar sus funciones, la persona necesita o la función que ustedes están contratando o que ya tenían contratada, tiene que justificar por lo menos que por lo menos o por lo mínimo que el 40% de sus funciones la puede realizar vía electrónica. Y aparte otra situación interesante que planteaba también la ponente que me antecedió, comentaba de la cuestión, en este caso, de la afectación que puede tener directamente los trabajadores porque no están en un lugar habitual para poder prestar sus servicios. A ver, señores, aquí recordarán
una famosa norma oficial mexicana, porque aquí les voy a sugerir y les voy a recomendar que le den lectura al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, con esta última reforma, incrementaron las obligaciones para la parte patronal. Y una de esas obligaciones es aplicar las normas oficiales mexicanas. 2, estar en este caso al pendiente de adicionar o de incorporar los protocolos para prevenir la discriminación y para prevenir la violencia. A ver, señores, yo nada más les pregunto, ¿cuántos de ustedes, como en su carácter de patrón, ya tienen estos documentos? Porque si llega a haber una revisión por la parte patronal, les van a fincar una multa administrativa. Y ustedes saben bien que en términos de lo que viene siendo el 992, el 1002, el 1004, pues obviamente son multas alrededor más o menos de entre 8 y 17 mil pesos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y si nosotros nos vamos a otro tipo de normatividades, pues ya estamos hablando entre 30 y 50 mil pesos. Así es que yo les sugiero que como parte de esa actitud resiliente desde el punto de vista preventivo, más que correctivo, sino preventivo, como ustedes efectivamente lo han estado vinculando, y totalmente de acuerdo también en esa postura, tratemos de realizar el planteamiento de estos aspectos para que ustedes vayan teniendo los elementos, lo vayan justificando desde el punto de vista de la estructura documental que deben de tener como patrones, y que el día de mañana, si un trabajador se desespera por la situación y quiere obtener una ventaja desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista procesal, presentando una demanda porque no tenemos esos documentos, pues simplemente ustedes ya tienen la estructura documental. Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión porque pues simplemente volvemos a caer en este tipo de aspectos de omisión. ¿Y por qué se los comento? Porque acuérdense bien que hoy en día uno de los grandes paradigmas que se tienen que cuidar, tanto para la parte patronal como para la parte trabajadora, es directamente la aplicación y vigilancia de los derechos humanos. Y los derechos humanos en materia laboral, simplemente les pongo el antecedente. Esto de la resiliencia, señores, se generó a nivel internacional con la recomendación 205, que también les recomiendo que le den una checada. Recomendación 205 de la Organización Internacional del Trabajo, que es donde nos marca la pauta precisamente sobre cuestiones de empleo, sobre cuestiones de seguridad y obviamente sobre cómo tratar de manejar la paz y la resiliencia en los centros de trabajo. Y ya para concluir en esta participación y sobre todo para que traigan ese esquema y ese bosquejo, hablaba también algo muy interesante, mis antecesores hablaban de la cuestión de carácter ergonómica. Señores, hoy en día hablar de violencia familiar, de violencia en las relaciones laborales, nosotros hoy en día no nada más debemos de ubicar la violencia de carácter físico o material, no nada más la violencia de carácter verbal, que es lo que nosotros conocemos como moving laboral. Nosotros debemos de evitar hoy en día también, ¿qué cosa? Lo que viene siendo la violencia de carácter emocional o psicológica. ¿Esto qué implica? Que le demos cumplimiento a la NOM 35 para que se cree ese famoso ambiente de trabajo. Un servidor inclusive tiene también un artículo que le denominó entorfa laboral. Es crear el entorno organizacional favorable ahorita con estas condiciones y las características que ustedes puntualmente han vivido, han señalado y que muchas veces cuesta trabajo para que los trabajadores regresen con ese entusiasmo, y más cuando de pronto decimos, regresamos con miedo porque no se están tomando todas las medidas de los protocolos sanitarios. Señores, a mí me tocó aplicar los protocolos sanitarios. Ustedes saben bien que la autoridad federal, en el caso, por ejemplo, de las actividades que se consideraron esenciales, que fueron muy poquitas, fueron los únicos que continuaron la prestación del servicio, pero cuando empezaron a aplicar la política de la reapertura y la extensión o ampliación de las actividades esenciales, dentro de ello precisamente la cuestión minera, la cuestión automotriz, aquí nosotros vamos a darnos cuenta que no se han seguido correctamente la aplicación de los protocolos sanitarios, porque son los que se dan de alta en la famosa página de la triple nueva normalidad, y simplemente abren y no se cumplen muchas veces los requisitos, y lo tenemos abierto, señores. Y la otra, si ustedes quieren generar un ambiente diferente en sus fuentes de trabajo, tienen que enfocar a la cuestión de la aplicación de la NOM 35, que mucha gente ha interpretado que es un doble gasto, pero yo les sugiero, por una visión y también por experiencia que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, en este año y el año pasado, porque lo hemos tenido la oportunidad de aplicarlo en otros estados, y saben cuál ha sido el beneficio, y en cualquier materia y en cualquier área, tanto
industrial como de bienes y servicios, nos ha dado como consecuencia que la gente se sienta identificada, que la gente se sienta tomada en consideración y que la gente se sienta totalmente con la posibilidad de poder regresar a su fuente de trabajo con esa concientización de que lo está haciendo no nada más por su familia, lo está haciendo por él y lo está haciendo también por mantener una fuente de trabajo para generar esos recursos económicos que hoy en día necesita nuestro país. Eso yo se los comparto porque forma parte de la aplicación de estos nuevos factores de la NOM 35. Y de una vez adelantándonos un poquito, porque tocaban por ahí otro punto importante, la cuestión ergonómica. Señores, les encargo que le den una checada a la norma oficial mexicana número 36. La norma oficial mexicana número 36 tiene que ver precisamente con aspectos de cumplimiento en toda la situación de carácter ergonómico. Todo lo que tenga que ver con el desplazamiento, movimiento, que pueda generar un posible riesgo de trabajo, hay que prevenirlo como parte de esa política que ustedes han estado planteando y que yo les sugiero que efectivamente vayan realizando a lo largo de la actividad de carácter laboral. Así es que les dejo estos puntos importantes para que vayan viendo que hoy en día la resiliencia, como le llama un servidor en materia laboral, lo tenemos que ver en dos aspectos. La primera, en primer lugar, para enfrentar la situación adversa que ya lo hemos hecho desde el año pasado y las situaciones que se están presentando en este sentido. Y la segunda, la resiliencia como una capacidad para observar, para analizar las áreas de oportunidad que tenemos para fortalecer y para seguir creciendo. Esa sería precisamente la conclusión de un servidor. Agradecer de antemano de nueva cuenta la oportunidad y estamos aquí de nueva cuenta a sus órdenes. Muchas gracias. Licenciado, verdaderamente te agradezco mucho tu participación, siempre tan elocuente, tan objetiva y tan útil, licenciado Zúñiga, experto laboralista, y que nos hace favor de compartir con nosotros toda esta sapiencia. Es importante destacar, desde luego, de todos los comentarios, creo que en el momento para ustedes que están en este diplomado, la aseveración de que con esta reforma se hará obligatorio que todos los peritos o expertos en el tema de medicina del trabajo sean reconocidos de materia oficial para que puedan tener, digamos, un mayor amplio, estado de trabajo garantizado a través de las autoridades laborales y de salud. Pues nuevamente te agradezco, licenciado Zúñiga, muchísimas gracias por tu participación y a tus órdenes siempre. Muchas gracias, licenciado. Estamos a la orden. No sé, Heriberto, si quieras ya participar para continuar con el programa. ¿Ya? Espero les haya servido este seminario. Este seminario tenía el objetivo de enseñar, por así lo que Raúl expuso, lo que es los sistemas de gestión resilientes en salud y seguridad en el trabajo, que creo que es importante que los estemos manejando, ya quitarnos el que, porque es bien sencillo, ustedes vayan, o ustedes mismos, analizan un accidente de trabajo en su empresa y lo primero a lo que van a llegar es que tuvo la culpa el trabajador. Es que el trabajador metió la mano. Es que el trabajador cargó mal. O es que el trabajador se desveló y chocó con el montacargas. Entonces hay que quitarnos ya esa forma de pensar, ¿no? Hay que ya ir más adelante de lo que estamos ahorita haciendo. Hay que tener en mente la cultura del trabajador, la cultura de la empresa, la cultura de la región donde está la empresa. Todo eso tenemos que ya tomarlo en consideración. El otro objetivo, que es el que estoy persiguiendo ya desde hace muchos años, es el hacer más fuerte el colegio y el poder tener una certificación a nivel estatal nosotros, porque eso nos va a dar más
más peso y nos va a dar más reconocimiento en las empresas en donde estamos trabajando nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Sale una persona, sale un doctor recién egresado, todavía está sin título, sin cédula, y van y por una X cantidad de pesos lo contratan en una empresa para que, para nada más cortar pastillitas, y es que me duele la cabeza, pues toma la pastillita, es que me duele el estómago, pues ten esta otra pastillita, y se la pasa sentado en el escritorio. O sea, esos no son médicos laborales, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tener esa certificación, nosotros sí vamos a demostrar que somos médicos laborales, licenciados en enfermería, TUMS, todo el área que abarca que estamos ahorita, es lo que debemos de jalar. No estamos haciendo nada más para que los médicos tengan esa y estamos haciendo un plan para que nosotros podamos hacer una evaluación integral en donde entren todos los que estamos ahorita trabajando. O sea, no estamos queriendo sacar a nadie de esto. Estamos haciendo que todo se haga integral esta certificación. Entonces, ojalá nos dejen ustedes con su apoyo llegar a esto y esperemos que con lo que estamos negociando con el licenciado José Luis Aguilera, igual también lo podamos llegar a hacer. Como presidente de la FENASTAC, Osana va a cerrar ¿No cerrarás la puerta? El seminario con unas reflexiones sobre el tema de COVID. Gracias, doctor. Sí, quiero dejar como unas reflexiones o las lecciones aprendidas, sobre todo. Traigo aquí el documento que les había preparado y se los voy a mandar con mucho gusto al doctor. No es otra cosa más que un resumen de lo que se ha visto en esta situación pandémica y lo que realmente tenemos que aprender como profesionistas de salud en el trabajo. Y particularmente son mejoras en el sistema de la gestión de la salud, y lo resumo yo en 3 aspectos. El primero es que tenemos que hacer un abordaje integral del trabajador. ¿A qué me refiero con esto? A que ya no nada más es Juan Pérez el montacarguista, ahora es Juan cardiópata. Entonces, eso nos deja a través de esta experiencia que el trabajo que nosotros hicimos también lo debimos haber sustentado o escrito de tal forma que nos sirva como un protocolo, ¿no? Y entonces les invito a que reflexionen y que a todo lo que están haciendo dentro de su entorno laboral lo escriban, lo documenten de tal forma que de ahí mismo podamos aprender todos los demás. Pues les felicito por este panel. Creo que hay mucha experiencia en todos lados. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Ya nos para despedir a nuestros panelistas, pues le doy las gracias por haber participado a la doctora Osana. Si le dan un aplauso, por favor. A la doctora Mayli, muchísimas gracias. Siempre estás apoyando. No sé si tenga conectado todavía, si está conectado Venancio Pérez. Ingeniero, te mando un abrazo. Te agradezco que siempre nos apoyas mucho. Siempre estás tú presente. Cada que te hago la invitación, siempre es un sí contigo. Y sé que eres una persona demasiado ocupada. Un abrazo y muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Doctor Jesús Zúñiga, no tengo el gusto de conocerlo en persona. José Luis Cámara fue el contacto con usted. Le agradezco muchísimo su participación. Es un tema que yo creo que José Luis se lo va a llevar en su cabeza, que es muy importante hacerlo saber en las microempresas, en las que él representa como presidente. Entonces, muchísimas gracias. Le mando un abrazo desde aquí. José Luis Cámara
Hoy, pues, más que las otras veces, te lo agradezco. Quiero que sepan que José Luis está convaleciente ahorita de una cirugía que tuvo hace 2, 3 días que la tuvo. Aún así, me pidió que le pasara la liga de Zoom. Se la pasé, se conectó, siempre está igual al lado de nosotros. Muchísimas gracias, José Luis, y espero ya verte pronto. Ya se te ve muy bien. Muchas Gracias por haber gracias. Sí. participado. Al contrario, con mucho interés y siempre temas tan apasionantes, Heriberto. Siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Pues si no habiendo nada más, le vamos a pedir a la doctora Osana que nos clausure el foro. Muchas gracias. Pues a nombre de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, les voy a pedir por favor que se pongan de pie, perdón. A nombre de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, el día de hoy, 1 de mayo del 2021, y siendo las 14:11, declaramos clausurados los trabajos para este seminario de resiliencia y COVID en Mecmetac. Muchísimas felicidades a todos y gracias por su asistencia. Pues ya pueden pasar muchísimas gracias. Doctora Reina Torrescano, muchísimas gracias por haberse conectado. Lourdes González, Valente, Chelo, Jenny, David, Claudia, Nitzia, Lupita. Ayer en la madrugada te llegó mi mensaje y me contestaste. Y le dije, qué bueno que te conectaste. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Ahorita aquí Lynn les va a entregar su DC3 y esta es la primera DC3 de muchas que van a tener sobre este tema de lo que es la resiliencia. Muchas gracias y hasta luego.